Listo, entonces les recuerdo que nosotros acá vamos a trabajar con el motor de bases de datos de Microsoft, ¿cierto? Que es el SQL Server. Entonces, la clase pasada, ¿cierto? Aprendimos a crear una base de datos, igual lo vamos a volver a hacer. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Abrimos el SQL. En el caso de ustedes manejan la versión 2014, ¿cierto? Pues yo tengo también la 2014 y la 2016, pues tengo varias instaladas. Como vamos a trabajar todo a nivel de script, no hay problemas de compatibilidad. Entonces por ese lado no hay problema. Entonces a ustedes en sus casas, cuando instalen el SQL, ¿cierto? Los va a dejar ingresar con autenticación de Windows, ¿cierto? Pero cuando ya estamos trabajando en un servidor, pues en un servidor, ¿cierto? En un ambiente ya más empresarial, siempre nos va a pedir un usuario y contraseña. Esos son los dos tipos de autenticaciones que vamos a manejar. Autenticación de Windows cuando sean proyectos personales y autenticación SQL cuando sean ya proyectos pues ya de tipo empresarial o que se vayan a desplegar pues en un servidor que tenga restricciones. Entonces en el caso de ustedes ya saben la contraseña, ¿cierto? Aquí me voy a loguear igual con una de estas. A ver. ¿Cierto? Entonces luego de que nos pide el login, las credenciales, nos inicia en el motor de base de datos, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver en el explorador de objetos. Ahí es donde vamos a ver todos los objetos de base de datos que tenemos o que tiene ese servidor al que nos acabamos de conectar. Listo. Si de pronto no lo tienen, ¿cierto? Por alguna razón se lo cerraron. Si lo quieren volver a ver, le damos aquí ver, ¿cierto? Object Explorer. Listo. Y ahí vuelve a aparecer. Para que igual lo tengamos referenciado. Vamos ahí o le damos en F8, cualquiera de los dos. Es. Ahorita lo miramos. Revise que el cable esté conectado. Si no están conectados a la red, no les deja ingresar. Bueno, entonces en la parte de acá, en la parte de base de datos, ¿cierto? O database, dependiendo del lenguaje en que lo tengan, nos van a aparecer el listado de todas las bases de datos que hay en el sistema, ¿cierto? Todas las que le aparezcan aquí en la raíz son bases de datos que son creadas por el usuario, ¿cierto? O por alguna persona las creó. Pero también tenemos bases de datos que son propiamente del motor, que es el que utiliza donde almacena los tipos de datos, donde va a almacenar las tablas, y esas son las bases de datos del sistema, ¿cierto? Se manejan estas 4 bases de datos: la master, la model, la MSDB y el TEMDB. Listo. No vamos a ver ahora qué hace cada uno, para qué se utiliza, pero para que sepamos que ahí están y no las podemos eliminar, ni mover ni modificar. Listo. Si modificamos eso, dañamos el motor de bases de datos, para que lo tengan en cuenta. Voy a eliminar esta base de datos mía para que lo vamos a crear. Voy a colapsar esto, que nos quede más espacio. Y entonces vamos a empezar con lo primero, ¿cierto? Que es crear la base de datos. Y aquí vamos a recordar rápidamente los diferentes grupos en los que está dividido las sentencias SQL, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuáles son? Exactamente, listo. Entonces los grupos son, ¿cierto? Entonces SQL está dividido en 2 grupos, ¿cierto? Ya los vimos, DML y DDL, ¿cierto? El DML, el lenguaje de manipulación de datos, y el DDL, lenguaje de definición de datos, ¿cierto? Entonces, igual, quedamos que en el DDL, ¿cierto? Encontramos las siguientes instrucciones. Create, ¿cierto? El drop y el alter. Entonces el día de hoy vamos a utilizar los 3. Vamos a crear vamos a crear una base de datos y una tabla.
vamos a eliminar, pues de hecho podemos eliminarlo también. Igual ahí tenemos el escribir, eliminar la base de datos o la tabla y modificar columnas de una tabla. Listo. Hoy vamos a utilizar los tres como para que veamos cómo se utilizan. Y también quedamos en que el DML, ¿cierto? Bueno, de una vez les voy mostrando. Así se comenta en SQL. Listo. Guión para comentarios de una sola línea. Listo. Si queremos hacer comentarios de varias líneas, lo hacemos con slash asterisco y cerramos con asterisco slash. Todo lo que tenemos acá es un comentario. Entonces cuando lo ejecutemos él no lo va a interpretar. Listo. Y en el DML dijimos que teníamos insert, ¿cierto? Delete, el update y el más importante, ¿cierto? El select, es que nos sirve para realizar las consultas. Y que con estas operaciones, ¿cierto? Con estas de aquí es que nosotros vamos a realizar lo que llamamos el CRUD. ¿Listo? Que son las operaciones básicas que se pueden realizar sobre un sistema, ¿cierto? Que es el crear, el consultar, el actualizar y el eliminar. Eso, hasta ahí hemos visto, ¿cierto? Listo, entonces vamos a empezar, ahora sí. Entonces vamos a volver a crear una base de datos. Si de pronto ya la crearon la clase la semana pasada, pueden omitirla, o si quieren la eliminan y la vuelven a crear. No hay problema, exactamente. Entonces va a crear, sintaxis para crear base de datos. Entonces, crear una base de datos. Entonces, la instrucción de DDL que vamos a utilizar, el create, ¿cierto? Para generar un nuevo objeto. El tipo de objeto que vamos a generar, que es una base de datos, y el nombre que le queramos poner, ¿cierto? En este caso le voy a poner B de prueba, guión bajo, las iniciales de cada uno, ¿cierto? Importante las iniciales en el caso de ustedes, ya que el servidor es compartido, entonces no pueden haber bases de datos con el mismo nombre. Listo. Entonces, para ejecutar esto, ¿qué podemos hacer? Damos F5, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si seleccionamos F5, él va a ejecutar todo lo que esté en la ventana de script, ¿cierto? Pues en este caso es una única línea, no hay problema, ¿cierto? Pero vamos acostumbrémonos a ejecutarlo seleccionando lo que queremos ejecutar, ¿listo? Como por buena práctica. Le damos a ejecutar y él nos debe salir que comandos completados correctamente. Ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una base de datos vacía, ¿cierto? Con valores por defecto. Nosotros cuando creemos bases de datos podemos definirle la ruta donde va a quedar almacenada, el tamaño, el tipo de lenguaje que va a manejar, ¿cierto? Pero digamos que aquí lo vamos a crear por defecto. Importante, luego de que creemos la base de datos, utilizarla, ¿cierto? O ponerla en uso. Recuerden que para ver cuál base de datos tenemos en uso, lo podemos hacer rápidamente, ¿cierto? Yendo a la parte superior izquierda donde hay una lista desplegable. Ahí nos dice la base de datos que tenemos actualmente en uso, ¿cierto? Como necesitamos poner en uso lo que acabamos de crear, tenemos dos opciones: o la seleccionamos desde la lista desplegable, o le damos en use, ¿cierto? Escribimos use y el nombre de la base de datos. Luego de ejecutar el use, ¿qué debe pasar? Que nos sale acá en la parte de arriba, ¿cierto? El nombre de la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya todas las operaciones que nosotros realicemos las vamos a realizar sobre esa base de datos. ¿Listo? Cuando ustedes abren el motor de base de datos por defecto, ¿cierto? La primera vez, él siempre los va a ubicar en la base de datos master. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, para que no creen objetos ahí. Listo. Ya la creamos, digamos, simplemente desde el motor de búsqueda. ¿Qué? Si queremos utilizar ya la base de datos creada,
No hay necesidad de crear base de datos, ¿cierto? Si ya la tienen creada, no, simplemente le dicen usar. Usar, Sí. Si ya la base de datos está creada, le damos en usar. Bueno, entonces hasta el momento solo tenemos una base de datos vacía, ¿cierto? Para que una base de datos, ¿cierto?, digamos que sea funcional, pues necesitamos como mínimo una tabla. Si no, pues no tiene sentido crearla. Entonces recuerden, las bases de datos, una vez creadas, ya las podremos visualizar, igual aquí, en el explorador de objetos, ¿cierto?, en la pestaña o en la carpeta de bases de datos. Si ustedes la miran ahí y no les aparece de primeras, ¿cierto?, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizar esa carpeta. Simplemente nos paramos en la carpeta o en la sección de bases de datos, le damos clic derecho y actualizar. Luego de que actualicemos, ahí sí nos debe aparecer la base de datos, ¿cierto?, para verla de forma gráfica, de forma visual. Y ya aquí tenemos disponibles todos los objetos que tiene la base de datos, ¿cierto? Los diagramas, las tablas, las vistas y demás cosas, demás objetos, ¿cierto? Listo, entonces vamos a empezar creando el objeto más básico de la base de datos, que es una tabla. Bueno, no la voy a poner aquí, simplemente vamos a decirle entonces, para crear una tabla, entonces igual, como estamos hablando de crear objetos, ¿cierto?, de crear estructuras, lo utilizamos utilizando la categoría de DDL. Listo, entonces lo primero es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué acción crear? ¿Cierto? ¿Qué tipo de objeto queremos crear? Una tabla, ¿cierto? Aquí sí todo se maneja en inglés, ¿cierto? Un table y el nombre de la tabla, que en este caso vamos a ponerle, bueno, la voy a poner cualquiera, esta ahorita igual la vamos a eliminar. Vamos a ponerle tabla genérica. Listo. Pero entonces recuerden que una tabla está compuesta de ¿qué? Exacto, ¿cierto? De filas y columnas. Pues las filas van a representar la información que va a tener, ¿cierto? Y las columnas, ¿cierto?, los campos los debemos definir nosotros, que es la estructura de la tabla. Entonces, para definir la estructura de la tabla, ¿qué hacemos? Entre paréntesis debemos definir cada uno de los campos que van a conformar esa tabla. Pero entonces, para poder definir los campos, ¿cierto?, necesitamos saber qué tipos de datos le vamos a poner a esos campos, ¿cierto? Todos los campos siempre deben de tener mínimo un tipo de, pues deben de tener el tipo de campo que van a almacenar, el tipo de dato que se va a guardar ahí. Y según ese tipo de datos, pues le definimos el tipo de campo que necesitemos, ¿cierto?, que sea acorde. Entonces, lo primero es, pues por norma general siempre vamos a tener el campo que es el ID, ¿cierto? El ID de la tabla. Voy a ponerle así, igual ID tabla. Y la sintaxis es esta, ¿cierto? Primero el nombre del campo. Dejamos un espacio en blanco para definir el tipo de dato. En este caso voy a poner un tipo genérico. Voy a poner el que va a ser de tipo entero, ¿cierto? Y casi que con eso sería suficiente para crear un campo en esa tabla que se va a llamar ID tabla y va a ser de tipo entero. Pero entonces vamos a ver, ¿cierto?, los diferentes tipos de campos que hay y para que definamos uno de cada tipo, ¿cierto? Ahí en el Classroom, ¿cierto?, igual lo tienen. Hay un PDF que les monté
donde están definidos todos los tipos de datos que hay en SQL, ¿cierto? Bueno, todos no, faltan algunos, pero estos son los más usados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero. Los tipos de datos también digamos que se categorizan por grupos, ¿cierto? Los grupos de numéricos exactos, ¿cierto? Los grupos de numéricos aproximados, fecha y hora, cadenas de caracteres Unicode, cadenas binarias y otros tipos de datos pues ya más específicos del motor. Entonces vamos a empezar con estos, ¿cierto? Con los numéricos. Entonces, cuando nosotros queramos guardar, o el dato que nosotros necesitemos guardar en un campo de una tabla, sea numérico, debemos escoger entre uno de estos campos que hay acá, entre uno de estos tipos de datos que hay ahí, ¿cierto? Entre big int, small int, tiny int, bit o decimal, ¿cierto? Bueno, decimal es un caso pues más, digamos que no tiene que ver tanto con los enteros, pero igual ahorita lo vemos, ¿cierto? Y entonces ¿en qué va a depender que nosotros seleccionemos uno u otro? De la longitud del campo que vamos a guardar, ¿cierto? Entonces véanlo acá, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces vamos a empezar con un bit, los bits, ¿cierto? Y vamos a dejar claro cuándo vamos a utilizar un bit. El bit es un tipo de dato que nos recibe un 1 o un 0, ¿cierto? No es más. Eso solo recibe un bit, un 1 o un 0. Lo vamos a utilizar para cuando utilicemos campos donde vamos a guardar un verdadero o un falso. ¿Listo? Por decir, el estado de un registro o el estado de un producto. ¿El producto está disponible o no está disponible? ¿Listo? Cuando manejemos solo dos estados, vamos a manejar un bit, ¿cierto? Un 1 para verdadero, un 0 para falso. Listo. El tiny int, ¿cierto? Un entero chiquito. Ese nos soporta, en ese campo que nosotros definamos tiny int, nos va a soportar un valor que va desde 0 hasta 255, ¿cierto? O sea, un campo que nosotros, donde el dato no sea mayor a 255 ni menor a 0, lo vamos a definir con este tipo de datos, ¿cierto? Hay mucha gente, ¿cierto? Digamos que por facilidad, casi que todos los tipos de campos los manejan de un mismo tipo. Por decir, si es numérico, póngale entero, si es cadena de texto, póngale varchar, ¿cierto? Pero realmente hay que ver qué tipo de datos realmente se acomoda, porque digamos que estos tipos de datos, ¿cierto? Que tienen asociados la capacidad máxima que manejan, también tienen un peso, ¿cierto? O un almacenamiento en base de datos. Obviamente, entre más grande sea el tipo de dato que definamos, mayor almacenamiento va a ocupar, ¿cierto? Entonces ya cuando las bases de datos crecen bastante, se vuelven de volumen grande, ¿cierto? Ahí es donde empieza a afectar el tipo de datos. Listo, entonces es importante tenerlo en cuenta de una vez. Que vamos a definir tipos de datos donde vamos a guardar lo mínimo necesario. Listo, no vamos a pecar de exceso aquí. Entonces, el tiny int de 0 a 255, ¿qué podríamos guardar en un tipo de campo tiny int? ¿La qué? Un segmento de una IP, listo. ¿Qué más? La edad, ¿cierto? Una edad no pasa más de 150, pues, exagerando. Listo, hay tipos de así, ¿cierto? Dependiendo del negocio, ya uno define pues qué tipo de datos le aplica. Listo, subimos un poquito más, un small int, ¿cierto? Este ya nos va a manejar datos negativos y nos va a ir desde el menos 32.000, ¿cierto? 768 negativo hasta el mismo número positivo. Listo, este es el rango que me va a manejar este tipo de dato, small int. Listo. Y así con los demás. Entero, ¿cierto? Que es el que se utiliza por lo general. Vean, nos va a soportar desde esta cifra, ¿cierto? Eso viene siendo que 2 billones. 2 billones 147 desde el negativo hasta la misma cifra en el positivo. ¿Listo? Ahí que podemos meter, pues ahí sí ya cabe mucha cosa, ¿cierto?
Y en el begin, en el de arriba, pues ahí sí ya no sé cómo leer a ese número, ¿cierto? El caso es que es inmenso, pues. Debe pesar bastante, ¿sí? Sí, es el que más pesa. Pesa 8 bytes. 8, 4, 2, 1, 2. Listo, para que lo tengan en cuenta. Aquí por lo general los utilizamos con enteros, pues dependiendo del tipo de dato. Entonces por eso es que el ID, ¿cierto? El ID de la tabla, que va a ser un autonumérico, bueno, autonumérico no, va a ser de tipo entero, ¿cierto? En este caso ese entero nos va a soportar desde 2000 billones, ¿cierto? ¿Por qué no le ponemos un small int? Porque digamos que por lo general las bases de datos, obviamente dependiendo de la tabla, suelen pasar del 1.000.000 de registros. Entonces si lo dejamos con un small int, la clave primaria nos va a quedar corta. Listo, por eso por lo general se le pone un int. Ya si de pronto va a ser una tabla que va a manejar transacciones, ¿cierto? De pronto los 2 billones y queda corta. Pero ya ahí sí, el máximo es el begin, ¿cierto? Ya si de pronto una tabla pasa más de ahí, crea una tabla nueva, pues es que no. Es el mismo número que representa esto. Ese menos 2 a la 63 representa ese. Sí, ajá, exacto. Listo, entonces importante para que empiecen a tener en cuenta el tipo de dato, ¿cierto? Entero. Igual para que veamos cómo se definen, vamos a definir un campo de cada tipo, ¿cierto? Y ahorita empezamos a jugar con eso. Bueno, pero entonces, el ID de la tabla, casi que siempre lo vamos a generar entero, ¿cierto? Va a ser de tipo int. Recuerden que las tablas deben tener una llave primaria, ¿cierto? Siempre debe tener una llave primaria que por lo general es de un único campo y que va a ser el ID, pues por el cual nosotros vamos a filtrar y vamos a eliminar todo. Todo lo vamos a hacer a través de la clave primaria. La clave primaria suele ser el primer campo de la tabla, ¿cierto? En este caso, en esta tabla genérica, el ID tabla va a ser la llave primaria. ¿Cómo definimos nosotros la llave primaria? Entonces, le damos un espacio adicional al tipo de datos y escribimos primary key. Listo. Otra característica que manejan los campos es que yo recibo un tipo de dato o no puedo recibir nada, ¿cierto? Ese tipo de datos que no me representa nada es un nulo. Listo, un null, diferente de vacío, ¿cierto? Un vacío es algo, un nulo no es nada. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y la llave primaria, pues por defecto no puede ser nula, ¿cierto? Que si no, el registro no existiría. Entonces, para nosotros especificar que no permita nulos, escribimos not, con T al final, not null. Listo, y ese sería el primer campo que vamos a crear. Un campo llamado ID tabla, que va a ser de tipo entero, se va a comportar como la llave primaria y no va a permitir valores nulos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que no permita valores nulos? Que cuando nosotros vayamos a insertar un registro en esa tabla, obligatoriamente le tenemos que insertar un valor en ese campo. ¿Listo? Y obviamente, pues como este va a ser la llave primaria, el valor que nosotros ingresemos en ese campo no puede estar repetido. ¿Listo? Igual eso lo vemos ahorita cuando empecemos a hacer pruebas de inserción. Ya si queremos definir más campos, ¿qué hacemos? Entonces, finalizamos con una coma el campo que acabamos de crear y seguimos con el demás, ¿cierto? Aquí lo voy a poner normal. Vamos a poner ya campos genéricos, voy a poner campo 1. Bueno, importante. Los campos deben ingresar, no pueden empezar con caracteres especiales. ¿Listo? Y digamos que por estándar, y lo vamos a manejar así, ¿cierto? No vamos a tener tildes. ¿Listo? No vamos a tener tildes ni caracteres especiales en los campos, en los nombres de los campos. Listo, entonces aquí vamos a definir campo 1 y vamos a empezar a decirle
Vamos a definir uno por cada tipo de estos numéricos exactos. Listo, entonces vamos a definir uno para begin. Y lo voy a dejar así, ¿cierto? Ya este no va a ser llave primaria, va a ser un campo normal. Y si yo no le pongo nada, si yo no le especifico si va a soportar nulos o no, el por defecto me permite nulos, ¿cierto? O sea, esto es lo mismo que yo tener null. Listo, voy a dejar uno con null y al que sigue no le voy a poner null. Entonces campo 2 debe ser entero, pues no importa que hayan varios, lo dejo así. Campo 3. La que para ese segundo significa que repite el número sobre el. Sí. Pero si no lo tiene también Es lo mismo. El comportamiento en cuanto a nulos del campo 1 y del campo 2 es el mismo. Solo que en el primero se lo estoy especificando de forma explícita, ¿cierto? Y en el otro está implícitamente. Listo. Small int. Este computador no tiene internet. No me deja abrir ese código. Campo 4. Es acá. Si no, ahí, si ya tiene el otro, ¿cierto? Campo 4, ¿cierto? El tiny. Campo 5, un bit. ¿Listo? No. Entonces, aquí vamos a empezar a ver el tema de los estándares que vamos a manejar en clase, ¿cierto? Esto acá, digamos que él le soporta bien, él le soporta si usted lo escribe en minúscula, en mayúscula, eso para el motor es indiferente, ¿cierto? Pero nosotros, por buena práctica, ¿cierto? Y por política que vamos a manejar en esta asignatura, todo lo que sea lenguaje SQL, ¿cierto? Que sea propio de la sintaxis, lo vamos a escribir en mayúscula sostenida. ¿Listo? Como pueden ver, así lo trabajamos acá. Todo lo que sea, por decir, create, database, use, table, tipos de datos, todo eso va a ir en mayúscula sostenida. ¿Listo? Y eso es lo que se va a evaluar en su momento en el tema de desempeño. ¿Listo? El cumplimiento de estándares. Listo, hasta ahí tenemos estos tipos de datos numéricos, ¿cierto? Numéricos enteros. Bueno, numéricos exactos, ¿cierto? Es necesario definir el tamaño. ¿El tamaño? ¿A qué? No. Sí, no, está. Ya el tipo de datos ya tiene su rango, un mínimo y un máximo. Listo, entonces vamos a tener decimales, tipo de datos decimal y numérico, ¿cierto? Y digamos que también hacen parte de este grupo de numéricos exactos, pero tienen un comportamiento, digamos que diferente. Entonces, para el decimal, nosotros lo podemos definir así, ¿cierto? Decimal. Pero entonces el nombre decimal implica que vamos a manejar un dato con que tiene decimales, ¿cierto? ¿Cómo se maneja el tema de los decimales? Entonces, nosotros aquí para definir la longitud de ese decimal o la precisión, ¿cierto? De hecho aquí nos dicen, vea, una cosa es la precisión y otra es la escala. Entonces le voy a decir 18,4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo se representa esto? Vea, la precisión en un tipo de dato decimal me representa la cantidad de datos o de dígitos que me va a soportar ese campo, tanto en la parte entera como en la parte decimal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en este caso? Este campo 6 en la parte decimal va a tener 4, ¿cierto? Entonces en la parte entera, ¿cuántos va a tener? 14. ¿Listo? Este 18 de aquí me representa la longitud total, incluyendo decimales. Y si decimales son 4, entonces 18 menos 4 es la parte entera. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, que igual esos tipos de datos suelen crear confusión por eso mismo,
¿cierto? Porque esto de aquí, el primer parámetro de esta definición me representa la precisión, ¿cierto? Y el segundo la escala. Eso tiene un rango máximo. Sí. Yo le puedo colocar 18, 3 millones. No, eso tiene un rango máximo, ¿cierto? ¿Y es cuál? 38. 38 es el máximo que él me va a permitir de longitud, ¿cierto? Venga, validemos acá, no sé si sí, 38. Entonces, un número de más de 38, incluyendo las dos partes, tanto la entera como la decimal, no me lo soporta ¿cierto? Ya tendríamos que manejar otro tipo de datos. Pero pues un número mayor de 38 en la parte entera, muy complicado, pero listo, igual para que sepan que ahí está. Entonces, les repito, esto la precisión, ¿cierto? Me indica la cantidad de dígitos que me va a soportar ese campo, ¿cierto? Pero incluyendo tanto la parte entera como la parte decimal, ¿cierto? La parte decimal es la que está después de la coma, ¿cierto? O del punto, pues dependiendo de lo que sea. Y la segunda, o la escala, ¿cierto? El segundo parámetro, que es la escala, me identifica la cantidad de decimales que va a tener ese número, ese campo que va a tener ahí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros aquí tenemos 4 en la parte decimal, ¿cierto? Quiere decir que en la parte entera, ¿cuánto nos quedan? 14, ¿cierto? Menos listo. Digamos que esa es la diferencia entre, pues, para el manejo de este, ¿cierto? Esto vamos a dejarlo así, no necesitamos nada más. No, listo. Aquí vamos a tener el numeric. El numeric es muy similar al otro, ¿cierto? Se comporta igual. Pongámosle campo 7. Vea que cuando le ponemos un campo con el mismo nombre de uno que ya está, nos saca error. Listo, que lo tengamos en cuenta. Y este va a ser numeric. Y con eso ya tenemos aquí todos los tipos de datos, ¿cierto? Que pertenecen al grupo de enteros, o de enteros no, de numéricos exactos, ¿cierto? Ya vamos a seguir con los que son numéricos, pero de aproximados, ¿cierto? O sea, un tema que vamos a manejar decimales, pero ya decimales muy grandes, ¿cierto? Por decir, vea, vamos a tener dos tipos, el float y el real, ¿cierto? Para decimales grandes. Sí, lo que no nos quepa de pronto en el decimal, ¿cierto? Lo podemos manejar con float. Y aquí en el float, eso sí es un número gigantesco, ¿cierto? Así, para que se hagan una idea, este de aquí, este begin, es un menos 2 a la 63, ¿cierto? El float es este. Es un 1,79 a la 308. Listo. Entonces, pues ya son datos muy grandes. Igual, cuando definimos tipos de datos numéricos, ¿cierto? Pues que van a manejar comas, lo hacemos con decimal o con float, ¿cierto? El real se maneja igual, yo creo que es un poquito menos, tiene menos espacio. Listo, vamos a crear uno de cada tipo. Entonces, campo 7. Bueno, sí, campo 8. Va a ser de tipo float. Campo 9, de tipo real. Y con eso tenemos los de numéricos aproximados, ¿cierto? Vamos a ver los de fecha y hora, ¿cierto? Entonces, campo 10. Entonces, tenemos varios. El primero es el date, ¿cierto? De hecho, ahí no está, pero yo los voy a mencionar. Está el date, que es para manejar una fecha sencilla, ¿cierto?
¿Cómo así que una fecha? Bueno, eso lo vamos a ver cuando vamos ya al próximo, que es date time, ¿cierto? ¿Cómo? No, eso no va ahí. El orden, digamos, con el formato de la fecha, más que el orden es el formato, eso está definido en el motor de base de datos, con la configuración regional. Eso tiene que ver mucho con la configuración regional que tenga el equipo. Pero por lo general, él siempre recibe fechas que son año, mes, día, ¿cierto? En ese orden. Igual puede variar, pues, porque eso es configurable. Entonces, fecha, ¿cierto? Eso es una fecha normal. Es decir, esto nos genera una fecha tipo, no sé, 2017, bueno, 2018, es decir, la de hoy, 02-21. Eso es lo que me genera un date. Igual ahorita lo vamos a ver. Un campo 11 nos va a generar un date time. O sea, aparte de que va a manejar fecha, también va a manejar la hora. ¿Listo? Esto nos generaría la misma fecha, ¿cierto? Esta misma fecha que tenemos acá, pero ya incluyéndole los valores de la hora, ¿cierto? El formato de la hora no lo recuerdo bien, pero aquí viene la hora, ¿cierto? Ahorita vemos bien cómo lo genera. Y tenemos el último que vamos a ver, es de tipo de fecha. Es un small date time, ¿cierto? Va a manejar fecha y hora, pero ya no con tantas cosas como lo hace el date time. El date time te incluye el UTC que está utilizando, ¿cierto? Y incluso los segundos y milisegundos. La hora no iría en inglés. ¿Cómo así? No, sí, pues aquí realmente son números. Yo es porque no recuerdo, entonces pongo la hora, pero no recuerdo bien cómo se lo represento. Creo que es minutos, segundos, pero es siempre largo. Si en el comentario hay una coma, el motor cómo lo interpreta. Si hay una coma, Sí. no. El comentario, No importa, no, él no lo interpreta. Bueno, aquí, por decir aquí, si esta coma está aquí, él no la lee. Por eso me está sacando este error acá en el campo 12. La coma debe quedar antes del comentario. ¿Listo? Entonces, un small date time es el mismo que este, pero la hora es más corta. ¿Cierto? La hora corta. La otra incluye milisegundos y unos formatos. Este es solo la hora normal. Igual también hay otras diferencias que están aquí escritas, ¿cierto? Que es el rango de fechas que soportan. Por decir, vean, un date time me soporta desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre del 999, ¿cierto? Hasta que acabe esta vaina. Y mientras que un date time, ¿cierto? Un small date time nos soporta desde el 1900, del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079, ¿cierto? O sea, más cerquita pues de pronto llegar a que no nos sirva. ¿Listo? Sí, eso igual los tipos de datos se pueden modificar. Pues uno define un campo de un tipo y lo cambia para otro. Eso lo hacemos ahorita. Listo, eso con los tipos fecha, ¿cierto? Vamos a manejar 3: day, date time y small date time. Sí. Listo. ¿Cómo? En el Classroom, está en el Classroom. Ahí en el muro, sí. ¿Cómo? ¿Qué más dijeron? Nada. ¿Qué cosa? Pero guardando que esto haga de cuenta que es un blog de notas, ¿cierto? Aquí desde que nosotros no ejecutemos, él no ha creado nada. Ya después de que él cree, eso ya queda perpetuo pues hasta que alguien lo elimine.
Listo, pero hasta el momento eso es como si fuera un blog de notas y si no guardamos, se va. De hecho, guardemos de una vez. ¿Cierto? Guardamos, le damos guardar y él nos dice que qué nombre le queremos poner al script. A este le vamos a ponerle, no sé, tipos de datos, cualquiera. Pues, tipos de datos, listo. Y listo, vamos a seguir entonces. Ya tenemos los tipos fecha. Ahora vamos a hacer los de cadena de caracteres no Unicode, ¿cierto? Campo 13. Vamos a manejar tipo char, o sea, carácter, ¿cierto? Caracteres. Nosotros aquí en el char sí debemos especificarle qué longitud va a tener esa cadena de texto, ¿cierto? Entonces el límite máximo son 8000 y el mínimo pues es 1. Vamos a decir que vamos a definir una cadena de 10, ¿cierto? Un char de 10. 10 caracteres. Así es. ¿Qué quiere decir un char de 10? Que en ese campo solo vamos a permitir guardar cadenas de longitud máximo de 10 caracteres. Si de pronto le tratamos de ingresar 12 o más, el que va a hacer lo que hace es que trunca, ¿cierto? Él trunca el valor y solo te pone 10. Y los otros caracteres que hay ahí los botó. Eso es importante tener eso en cuenta. Listo, tenemos el char. Tenemos el varchar. Pues ya sería el campo 14, un varchar. ¿Qué diferencia hay entre char y varchar? No, la diferencia realmente es, los dos se guardan tipos de texto, ¿cierto? Usted puede guardar ahí números o letras, pero él los va a representar como textos. La diferencia es que el char es de longitud fija, mientras que el varchar es variable, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros definimos un char de 10, ¿cierto? Y supongamos que nosotros guardamos nomás una X o de una única longitud. Ese campo, ¿cuánto me va a pesar? Me va a pesar 10, así usted haya utilizado 1, ¿cierto? Porque es de posición fija, de longitud fija. Diferente, así lo manejamos con un varchar. Comento esto. Diferente así lo manejamos con un varchar, que si usted ingresamos la misma X, el tamaño va a ser de uno solo. ¿Listo? Entonces, char no los vamos a utilizar, ¿cierto? O los vamos a utilizar si sabemos que exactamente siempre van a ir esa longitud, ¿cierto? Pero por lo general utilizamos varchar. ¿Listo? ¿Verdad? Que el funcionamiento es el mismo del char, solo que es más óptimo. ¿Listo? Y por último, en cadena de caracteres no Unicode, tenemos el test, pero digamos que el test ya está en desuso, ese no lo utilizamos. Entonces nos dice, el texto ya está en desuso y está sustituido por un varchar. Entonces vamos a utilizar el varchar. El varchar, nosotros le podemos decir, vea, el máximo son 8000, ¿cierto? O si de pronto para futuras implementaciones él nos dice que ya soporta más, ¿cierto? Para no tener que modificar el campo, cuando nosotros lo definimos le decimos el máximo, ¿cierto? Sí. Manéjeme en ese campo una cadena de texto del máximo de longitud que usted me soporte. ¿Listo? Obviamente pues hay que tener en cuenta el peso, porque entonces eso me va a consumir, pero ahí va a estar. ¿Listo? Y ahora tenemos lo mismo. Estos mismos campos que tenemos acá, los tenemos utilizando, ¿cierto? Como manejando cadenas de texto de Unicode, ¿cierto? Recuerden que las de arriba, las char, son no Unicode, ¿cierto? Estas son Unicode. ¿Qué es eso? Básicamente que le amplía el rango de caracteres que soporta, ¿cierto? Por decir, con el Unicode nosotros podemos manejar tildes y la soporta bien, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros queremos hacer
utilizar caracteres de lenguajes diferentes. Eso falla mucho, o se falla mucho realmente cuando se utiliza, por decir, vamos a guardar caracteres en japonés o caracteres así después de que no sean que no estén contemplados en el UTF-8, falla. Listo. Entonces, estos char de aquí están basados en UTF-8, los de aquí UTF-16, pero al estar en UTF-16 ocupan el doble de espacio que los de arriba. ¿Listo? ¿Qué es la diferencia uno del otro? No, ya, la diferencia de uno del otro no la hemos puesto, ¿cierto? Es la N al principio. N char y N varchar. Esto está bien, muy bien. Pero soportan los mismos 8000. No. Entonces, ya varchar soporta 8000. ¿Por qué qué? Porque es un UTF-8, ocupa 8 bytes, ¿cierto? Como esta de aquí es un UTF-16, ¿cierto? Ya la soporta la mitad del de arriba. Ya el máximo en una varchar va a ser de 4000. ¿Listo? ¿Cuándo utilizar uno y otro? Dependiendo de para dónde va a hacer usted la aplicación. Si usted necesita caracteres así muy raros, ¿cierto? Códigos de chino, japonés, ¿cierto? Alguna cosa de esas. De hecho, aquí les tengo un ejemplito. De hecho, se los publiqué también en la página, y es la diferencia entre un varchar y un N-varchar. ¿Listo? Entonces, vea que en los dos campos, o bien esto del declare, ¿cierto? Digamos que eso se lo vamos a dar más adelante. Yo en los dos campos estoy guardando los mismos caracteres en japonés, ¿cierto? Pongamos que eso sea japonés. Cuando nosotros le hacemos un select, el campo que es varchar me muestra puros signos de preguntas. ¿Por qué? Porque él no interpreta eso. Eso en un varchar usted no puede guardar ese tipo de caracteres. Mientras que en el N-varchar lo muestra tal cual es, ¿cierto? Y ya en la parte de abajo que tenemos el lenguaje, la longitud. Que mientras el char pesa 19, ¿cierto? El N-varchar pesa 38, ¿cierto? El doble. Eso para que tengamos en cuenta. Aquí por lo general, y digamos que para los sistemas que se trabajan aquí, con el varchar es suficiente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a manejar el varchar, pero igual que sepan que está el N-varchar. Para que repita, ¿cuál es lo máximo que soporta cada uno? ¿Cuál de cada uno? O sea, ¿cuándo soporta el varchar? O sea, ¿cuántos caracteres máximo? No, el char 8000, varchar 8000. Y estos de acá, la mitad de los de arriba, ¿cierto? O sea, 4 y 4. Los N-varchar y los N-char soportan la mitad de los Unicode, de los no Unicode, ¿cierto? Y con eso tendríamos los tipo texto. ¿Cuál vamos a utilizar muy seguido? El varchar, ¿cierto? De hecho, la clase pasada lo hicimos así, como utilizando varchar. Entonces recuerden, varchar y la longitud que va a tener, ¿cierto? La máxima o la mínima requerida, ¿cierto? No vamos a poner todo no lo vamos a definir ni máximo, sino lo que ocupe, ¿cierto? Si vamos a tener un nombre, ¿cuánto es lo máximo que puede tener un nombre? 50. Por eso, pero más de 50 no tiene, ¿cierto? Entonces ya saben, ese tipo de cosas son las que se evalúan también, ¿cierto? Los tipos de datos que se definen. Listo. Cadenas. Estos son cadenas binarias. Estos no los vamos a utilizar mucho. Igual se los voy a explicar, pero no vamos a crear campos de ese tipo. Cadenas binarias es para guardar bytes, ¿cierto? Ahí en la base de datos. Eso se utilizaba mucho porque antes, digamos que cuando, por decir, tenemos una tabla de productos y ese producto tiene asociada una imagen. Esa imagen la guardaban en la base de datos directamente. ¿Eso qué pasó? Que eso se volvió una muy mala práctica porque eso aumentaba mucho el tamaño de las bases de datos, ¿cierto? ¿Cuánto pesa una imagen? 3 megas, 10, dependiendo la calidad, ¿cierto? Entonces ya no sé, digamos que por buenas prácticas las imágenes no se guarden en la base de datos. Y al esto ser binario, pues no necesariamente son imágenes, también luego se pueden guardar documentos, ¿cierto? Cualquier tipo de archivo que se pueda serializar. Pero aquí no los vamos a manejar, ¿cierto? Entonces no es necesario verlos. Y esos son otros tipos de datos ya mucho más específicos, ¿cierto? Cursor, no lo vamos a ver, timespan,
De aquí, ¿cuáles podremos estar viendo? Unique Identifier, que es un UID, ¿cierto? Ese sí lo podemos ver, de hecho creémoslo. El campo 17 es un Unique Identifier, o sea, identificador único. ¿Y esto qué nos va a hacer? Nos va a generar un UID. ¿Qué es un UID? ¿Alguien sabe qué es un UID? Como un identificador automático. Sí, es un identificador automático, ¿cierto? Que dice la teoría que este número que me salió a mí no le va a salir a nadie más en el mundo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso tiene muchas variables pues para calcularlo. Y eso es una longitud de 36 si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, cuando queramos, de pronto vamos a generar una tabla donde la llave primaria va a ser autogenerada, ¿cierto? Lo podríamos generar con esto, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo que desde el 0 del 1? No, así. Esta sería la llave primaria. Pues esta cosa aquí, pero digamos que no es muy práctico manejar esto, porque como les digo, las consultas las vamos a hacer por llave primaria, ¿cierto? ¿Y quién copia pues ese número? ¿Quién se lo aprende para buscar en una tabla por ese ID? ¿Cierto? Entonces no es práctico hacerlo así. Para eso se genera un autonumérico, pero que sea incremental, ¿cierto? Que empiece en 1 y que vaya creciendo ahí en adelante, ¿cierto? Eso ya lo vemos más adelante. Listo, este tipo de datos sí lo vamos a manejar. Y ya el último que nos queda, el tipo tabla, pero ese no lo vamos a poner. Pues para ese no lo podemos definir directamente en una tabla. Listo. Eso, entonces vea, así es que se definen los tipos de datos, ¿cierto? Esos son los tipos de datos que hay, simplemente escribirlos y ya el campo toma ese comportamiento. ¿Qué más podemos definir nosotros cuando creamos en la tabla? Cuando estamos creando la tabla. Entonces, definimos la primary key, ¿cierto? Pero también podemos definir valores por defecto. Por decir, en el campo 5, ¿cierto? Que es un bit, yo le voy a decir, vea. Entonces, recordemos, cuando yo estoy haciendo una inserción de un registro en esa tabla, si yo no inserto un dato, ¿el cómo va a quedar? Nulo, ¿cierto? Si yo no quiero que quede nulo, ¿cierto? Digamos que por alguna razón yo no lo puedo bloquear a que no me lo inserte, ¿cierto? Porque posiblemente sea un dato que el cliente no tenga, por decir el teléfono, ¿cierto? O un segundo teléfono, ¿cierto? El teléfono 2, no lo tiene, pero yo no quiero que en mi base de datos me quede nulo. ¿Yo qué manejo? Le manejo un valor por defecto. En caso tal de que no me lo ingresen, el valor que se va a guardar es el que yo defino acá, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos aquí? Le ponemos default y entre paréntesis el valor que queramos. Obviamente, el valor que queramos debe corresponder con el tipo de dato, ¿cierto? Si yo aquí le estoy diciendo que el tipo de dato es un bit, o sea, un 1 o un 0, no le puedo decir que por defecto sea un 5, ¿cierto? Porque ahí nos va a sacar pues errores. Bueno, pongámosle que por defecto sea false y pongámosle cualquier otro. En el campo 1 o en el campo 2 va a tener otro default y que va a ser 0. Bueno, cualquier valor. O sea, voy a dejar 0. Listo. Aquí también podemos definir las referencias o las relaciones entre tablas, ¿cierto? Obviamente pues en este caso no va a aplicar porque solo tenemos una tabla, entonces no hay con quién relacionarla, pero la podemos dejar ahí. Listo, entonces vamos a venir acá
Y ya para crear la tabla, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿cierto? Desde el create de la tabla hasta donde finaliza el paréntesis y le damos F5 o ejecutar, ¿cierto? El que debe decir que comandos completados correctamente, ¿cierto? Recuerden que todos los objetos que nosotros creemos en la base o creamos deben tener un nombre único, ¿cierto? Por eso es que nosotros los objetos solo los podemos crear una única vez, ¿cierto? Si nosotros tratamos de crear otra vez la tabla, ¿cierto? Nos va a decir que ya hay un objeto con ese nombre. ¿Listo? Eso es. Listo, entonces vea que hasta ahí ya tenemos creada la tabla. Elimine la base de datos, pero la base de datos tiene tus iniciales. Vos sí estás parado sobre tus iniciales. Entonces elimínela y la vuelve a crear. O vos estás seleccionando una parte o estás ejecutando todo. O tenés que comentarlo. Pues tenés que comentar este create, porque si no siempre te va a salir. Sí, coméntelo o bórrelo. O para que no borre nada, seleccione solo lo que quiere ejecutar. Usted selecciona lo que quiera ejecutar y él solo le ejecuta eso. ¿Listo? No, porque entonces ¿qué hace? No, a él le está saliendo error porque él está ejecutando el script completo. Entonces está volviendo a crear la base de datos. Listo. Entonces, si queremos ver, digamos ya a nivel de información que tiene esa tabla o la estructura de esa tabla, lo hacemos con el query más básico que hay, que es el asterisco from y el nombre de la tabla, ¿cierto? Tabla genérica se llama. Seleccionamos esto. No, desde el create table, ¿cierto? Desde donde crea la tabla hasta el fin, donde finaliza el paréntesis. Y ya le da a ejecutar ahí. Entonces, vea, hacemos el select de esa tabla y él nos muestra que toda la estructura que tiene esa tabla, todos los campos. ¿Listo? En este caso, 18 campos.